¿Por qué los economistas debemos hacer más caso a los empresarios y menos a los gobiernos y a las entidades internacionales? Vamos a hablar de todo ello. ¿Por qué los economistas debemos escuchar más a los empresarios y menos a los gobiernos y a las grandes entidades internacionales o a los bancos centrales, etcétera? La realidad de la economía es que cuanto más se aleja el análisis, que siempre es subjetivo, no existe el análisis objetivo, bajo ningún concepto, el análisis siempre es subjetivo. Pero cuanto más se aleja el análisis del comportamiento humano, de lo que es la realidad de la acción humana, más posibilidades hay, no solamente de equivocarse en el análisis, sino en el diagnóstico y sobre todo en las posibles soluciones. Todos cometemos errores, pero cuanto más lejos estamos de tener una visión clara de cuál es la acción humana, de qué es lo que están haciendo los empresarios, que son además los que se juegan su dinero, su capital, su patrimonio para generar empleo, crear riqueza, etcétera, etcétera, y más se acercan a entes supranacionales o gobiernos cuyo objetivo es extraer, peor es el diagnóstico. Es muy sencillo, es muy sencillo. No pasa nada por escuchar lo que dicen los gobiernos, pero justificar lo que dicen los gobiernos por cualquier razón, simplemente por el hecho de que sean los poderosos, lo que lleva siempre es a un análisis que ya parte de la base de ser equivocado, ¿de acuerdo? Claro, hay que escuchar mucho más a los empresarios. A mí una vez me preguntaron, oiga, y si usted fuera ministro de Economía, ¿qué haría? Y yo diría, escuchar. No se trata de dar lecciones desde un púlpito basado en una visión de que los modelos matemáticos, que siempre por definición van a ser errados, ya que parten de bases tan completas y absolutamente fallidas como ceteris paribus, es decir, el resto de variables completamente sin mover mientras se analizan otras, etcétera. La utilización constante de modelos para justificar lo que hacen los gobiernos, la inacción o el nivel de exceso de los gobiernos, a lo que lleva fundamentalmente es a un análisis económico que, además de ser subjetivo como todos, no tiene en cuenta la realidad de la acción humana. Por eso, no es que los economistas no le hagan caso a los empresarios, es que deben hacerle mucho más caso a los empresarios y a los consumidores que a los gobiernos y a los entes supranacionales. Para empezar, porque cuando los entes supranacionales o los gobiernos te dicen que un cambio de una variable económica fiscal no va a tener ningún impacto, más vale tener en cuenta la opinión de los que crean empleo y se juegan su dinero. Al final, lo importante en economía es que tengamos lo más cerca de nuestro interés los intereses de las personas y de las entidades que crean riqueza. Claro, cuanto más cerca estemos en nuestro análisis, al hacer nuestro análisis de las opiniones de los que crean riqueza y más lejos de los que la detraen, más interés tendremos en que la economía vaya mejor y además el análisis y las opciones y posibilidades que se presentan ante las autoridades serán más realistas también, ¿de acuerdo? Es muy cómodo caer siempre en el lado del poder político, comodísimo. Cuando yo he criticado las subidas de impuestos con el gobierno en el año 2012 y con el gobierno en el año 2020, ya sabéis lo que me ha pasado. Y lo cómodo que es decir no se puede hacer otra cosa, ¿verdad? Y lo cómodo que es decir es que los empresarios no saben, las familias no saben, los agricultores no saben, los que saben son un grupo de expertos que eliges
a dedo para que digan exactamente lo que quiere el gobierno. Claro, ese es el gran problema de la economía. El gran problema de la economía es que nadie tiene el más mínimo problema en que haya un análisis subjetivo e incluso un análisis subjetivo que considere al gobierno como lo más importante. No pasa absolutamente nada. El problema es cuando se intenta apartar a todo aquel que no entre en la rueda del estatismo. Ese es el gran problema. El gran problema al final es que tenemos una economía en la que si continuamos con una tendencia en la que se subvenciona al que expolia y a la vez se penaliza masivamente al que crea riqueza, la ruina está asegurada. Y cuanto más alejados estemos en nuestro análisis de los incentivos perversos que tienen los gobiernos de transferir sus desequilibrios a los ciudadanos, a los contribuyentes, a las familias, a las empresas, y cuanto más cerca estemos de los que crean riqueza, nuestro diagnóstico estará más orientado hacia el progreso de verdad. En realidad, no se trata de una visión ideológica que me parece también absolutamente legítima. El análisis nunca es objetivo, siempre es subjetivo. No existe el consenso sobre política económica porque es política, no es otra cosa. La política económica es política y por lo tanto la visión de dónde está el centro y el pilar del crecimiento económico es la clave en ese análisis. Para mí, el crecimiento económico viene de la inversión prudente y del ahorro, no del gasto y de la deuda. Para mí, el crecimiento económico viene del sector privado, de un sector privado potente que cree empleo, que cree riqueza, que se equivoque y que sea premiado si tiene éxito y que obviamente sufre las consecuencias cuando se equivoca. Un sector privado potente, abierto, transparente, productivo y, por supuesto, innovador y además que se juega su dinero. Ese sector privado es el que crea la riqueza. Son las familias y las empresas las que crean la riqueza. Los que detraen la riqueza son los gobiernos. Y los gobiernos, por lo tanto, son solamente administradores de la riqueza que se decide democráticamente administrar y repartir para un bien común, pero nada más que administradores. Cuando el gobierno pasa de ser un administrador a ser un extractor de rentas cuyo único objetivo no es administrar, sino consumir cada vez más presupuesto y tomar cada vez más peso en la economía, ese gobierno, además de ser extractivo y confiscatorio, lo que está haciendo es llevar al país a la ruina, en cualquier país. Por lo tanto, en nuestro análisis, siempre subjetivo, siempre, obviamente, con la mejor intención, cuanto más lejos estemos en ese análisis de los intereses e incentivos perversos de los extractores de rentas gubernamentales y estemos más cerca de los empresarios y de las empresas que son los que crean riqueza y los que se juegan su dinero, los que innovan y los que generan la maravilla del progreso que supone la destrucción creativa y el crecimiento en las mejores condiciones para la mayoría, mejor. Que no te engañen.